Sí, buenos días, mis amados hermanos. Estamos un día más en la presencia del Señor. Le damos gracias por estar aquí un día más y vamos a darle paso al estudio de hoy. Vamos a orar para que sea el Señor el que guíe todas las cosas, cada palabra que salga de nuestra boca, cada lectura sea realmente guiada por Él para nuestra edificación. Sí, Padre, te damos gracias una vez más por estar aquí, Señor, en tu presencia. Te bendecimos y te alabamos porque tú eres el Dios vivo y verdadero, el que nos guía a toda verdad. Te pedimos ahora que seas tú a través de tu Espíritu Santo el que guíe este estudio, que cada palabra que salga de nuestra boca, que cada lectura, Señor, cada reflexión realmente sea guiada por ti, Padre Santo, Señor, para esclarecer toda duda y para la edificación de cada uno de los que estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Sí, el estudio de hoy es continuación del estudio pasado, donde nos quedamos en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Allí leímos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, vimos que en el original esta palabra testigos significa mártires. Ahora, ¿cuál es el significado del mártir? Habíamos leído que el mártir es una persona que sufre o muere por defender su religión o sus ideales. Entonces, un mártir de Jesucristo es aquella persona que sufre o muere por testificar de Jesucristo y mantenerse firme en la fe que un día recibió, a través de la cual recibió a través de la palabra de Dios. Ahora, vimos entonces que aquí se genera una pregunta: ¿cómo se manifiesta este poder? Y fue realmente en esa pregunta donde nos quedamos. Ante todo, tenemos que tener en cuenta que para que este poder se manifieste es necesario estar bajo el orden de Dios. Si Dios tiene un orden, donde hay desorden, ahí no opera Dios. Por lo tanto, si estás en desorden, este poder no se va a manifestar en ti. Ahora, ¿por qué es importante el orden de Dios? El orden de Dios es importante para la iglesia porque en él se manifiesta que todo se hace por la voluntad del Padre, en el nombre del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Hemos visto ya en estudios pasados, lo voy a recalcar ahora, que la iglesia no es simplemente un edificio con 4 paredes, o que vamos a la iglesia, estamos aquí y aquí se manifiesta el orden de Dios. Eso no es así. La iglesia es un cuerpo vivo y se tiene que manifestar el orden de Dios tanto cuando estamos aquí congregados en el nombre de Jesús como cuando estamos allá afuera en la calle, porque somos parte del mundo. Allí también se tiene que manifestar el orden de Dios en nuestras vidas. Si aparentemente se manifiesta el orden de Dios aquí cuando estamos congregados, pero cuando estamos allá en el mundo volvemos a ser nosotros lo que éramos antes y no se manifiesta el orden de Dios en nuestra vida, pues no estamos caminando como debemos caminar en Cristo y realmente no estamos bien, es decir, no estamos en su orden. Nosotros somos los que limitamos la manifestación de Dios en nuestras vidas, o la que permitimos que Él avance con toda su manifestación y con todo su poder en nuestras vidas. Somos nosotros los que le damos el acceso o los que condicionamos ese acceso y cerramos paso a ese acceso de Dios en nuestras vidas. Ahora, esto que acabamos de decir sobre el orden de Dios es algo tan importante que es necesario que se lo graben en sus mentes. Yo me recuerdo cuando estaba en la escuela que nos enseñaron sobre la constante pi en matemáticas. Eso nunca se me olvida. Cada vez que íbamos a hacer un ejercicio que se manifestaba la fórmula, siempre estaba esa constante pi presente. Ya era tan constante la constante pi, valga la redundancia, que como dicen en mi país, me salía hasta en la sopa. Pero nos la repitieron tanto, nos la enseñaron tanto y nos la inculcaron tanto, que hoy por hoy en día, después de mucho tiempo, ya yo no me acuerdo el signo de esa constante. A lo mejor si lo busco en internet me recuerdo. Pero sí me recuerdo del valor
El valor era 3.14. Han pasado muchos años, pero aún me recuerdo del valor. El valor era una estructura, ese valor era una estructura matemática, era fijo, no cambiaba, era invariable. Así también son los valores espirituales de Dios en la vida del cristiano. Te hacen formar parte de una estructura, te dan estructura y son invariables, no cambian. Por eso es importante que se aprendan los valores del orden de Dios en la vida de la persona. Cuando se habla de orden, no se está hablando de un régimen que te vienen a imponer nada, se está hablando de una estructura a través de la cual fluyen todas las cosas de Dios. Sin esa estructura, sin ese orden, es imposible que Dios se manifieste en la vida del cristiano como verdaderamente Él quiere manifestarse. Ahora, esta estructura es importante en la vida material, pero también es importante en la vida espiritual. Y estos niveles de estructura, ya sea en la vida social, material o en la vida espiritual, de todos estos niveles, el más importante que podemos ver en la vida de un hombre es el nivel en la vida espiritual. El nivel en la vida espiritual es la base y la estructura sólida de todos los demás niveles de nuestra vida. Nosotros a veces vemos las cosas naturales y pensamos que es común en el hombre ver las cosas espirituales a través de las cosas naturales, porque somos naturales, vivimos en este mundo natural. Pero las cosas espirituales no dependen ni nacen de las cosas naturales, es completamente a la inversa. Las cosas naturales dependen, nacen de las cosas espirituales y sobreviven y viven por las cosas espirituales, no al revés. No es de que yo me invento un Dios, de que yo me invento un cielo, de que yo me invento una vida espiritual y que por eso vive. Eso no es así, porque entonces cuando el hombre que se inventa esas cosas muere, todas esas cosas tienden a desaparecer. Es realmente que existe un Dios que creó la vida, un Dios que es espiritual y es el creador y el sustentador de la vida que formó. Por eso no va a desaparecer nunca, porque realmente es la vida y el que le da vida a todas las cosas. Por eso en la iglesia cristiana todo comienza por lo espiritual. La iglesia cristiana es el resultado del amor de Dios. El Padre envía al Hijo, el Hijo se entrega en sacrificio vivo por nosotros. Y cuando resucita, asciende al cielo y ruega al Padre que envíe al Espíritu Santo. El Padre envía al Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende sobre los discípulos que Jesucristo había discipulado durante 3 años. Y cuando esto sucede, lo primero que el Espíritu Santo les imparte y le da a los discípulos de Jesucristo es poder. Ahí nace la iglesia cristiana. Jesucristo la formó y el Espíritu Santo le dio vida. Esto es un nuevo comienzo. Si vamos a Génesis, vemos que en el principio, cuando Dios decide hacer al hombre, el deseo nace en el corazón de Dios, en el corazón del Padre. La palabra o verbo, que es el Hijo, como nos revela la Biblia, lo crea. Por la palabra fueron creadas todas las cosas. Y cuando está creado el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, sopla sobre el hombre aliento de vida y le da vida. La iglesia cristiana nace en Jerusalén y es el resultado del amor de Dios, pero no de cualquier cosa que se llame Dios, sino del amor de Dios vivo y verdadero. El Dios de la Biblia es el Dios vivo y verdadero y es el creador de la iglesia cristiana, no un hombre. Ningún hombre tiene el poder de crear un cuerpo espiritual que sea vivo y verdadero, que fluya y opere bajo la verdad de la palabra de Dios. La iglesia cristiana no nació en Roma, es importante que se lo graben, ni es el resultado de ningún hombre. La iglesia cristiana es el resultado del amor de Dios. Jesucristo fue como el vientre materno donde se gestó y se formó, donde creció y se desarrolló la iglesia cristiana.
hasta que estuvo lista. Y cuando estuvo lista, entonces descendió sobre ella el Espíritu Santo de Dios y le impartió poder y le impartió vida. Lo que le da vida a la iglesia, lo que la mantiene con vida y con poder, es el Espíritu Santo. Si te separas de Él, si descuidas tu relación con Él, te desconectas y te separas de Él. Te secas, te enfermas, palideces y te duermes espiritualmente. Hay que luchar por mantener la llama encendida del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y hablo de luchar porque la principal función de Satanás, el diablo, es separarte de la comunión con Dios y de apagar en ti el fuego del Espíritu Santo. Y esto lo hace a través de darle al hombre lo que desea su carne. Hay que tener mucho cuidado si nos vemos parados en un punto en donde está puesto de manifiesto lo que nos gusta, lo que deseamos, lo que queremos, porque ahí se pone de manifiesto nuestro yo y se pone de manifiesto que está muy viva nuestra carne. Cualquiera que se encuentre en esa situación se encuentra débil, y a los débiles es justo a los que el diablo ataca para devorar. Hasta en la naturaleza podemos ver que los animales que están débiles son presas fáciles de los depredadores. Si te encuentras en esta posición de apatía, de rechazo por las cosas de Dios, de debilidad espiritual, es hora que recapacites y de que regreses a la fuente de vida. La fuente de vida que te imparte y que te da vida se manifiesta a través de la comunión con el Dios vivo y verdadero, a través de la comunión con su palabra y con su Espíritu Santo, y por supuesto, a través también de la comunión con los hermanos nacidos de la fe en la palabra de Dios y del fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da poder. Ahora, ¿poder para qué y cómo se manifiesta este poder? Vamos a ver cómo se manifiesta. Si nosotros vamos ahí al segundas de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 30. Ahí vamos a ver al apóstol Pablo hablando. Él dice una pregunta: ¿son ministros de Cristo? Y entre paréntesis se pone, como si estuviera loco hablo, porque él no quería exaltarse. No que estuviera loco, sino que él no quería exaltarse a sí mismo. Ahora él dice: yo más, en trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Aquí vemos a un varón de Dios pasando innumerables pruebas y tribulaciones por causa del nombre de Jesús. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 12 y 13, allí escribe: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí está hablando del poder de Dios que lo mantiene,
que nos mantiene firme a pesar de las circunstancias. Es importante tener en cuenta que Jesucristo es nuestra fortaleza. El Espíritu Santo nos da la fuerza necesaria para resistir y vencer en medio de cualquier situación en nuestras vidas. De ese poder está hablando aquí, porque es muy fácil decir que estamos dispuestos a ser mártires por causa del nombre de Jesucristo. Es igual a decir que somos cristianos. Cuando una persona dice que es cristiano, está diciendo que está dispuesto a ser mártir por causa del nombre de Jesucristo. Y otra muy diferente es realmente ser un mártir cuando llega el momento de serlo. Es decir, como dice mi país, cuando llegue el momento de la verdad. Cuando llegue el momento que te enfrentas a lo que te tienes que enfrentar verdaderamente, es muy difícil realmente permanecer firme. De la única manera que podemos estar firmes es si permanecemos en Él, en Jesús. Cuando el apóstol Pablo describe aquí en esta carta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él no estaba en un palacio rodeado de placeres y custodiado por la guardia real. Él estaba en la cárcel, padeciendo tribulaciones por causa del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, podemos ver aquí cómo él escribe este versículo que ha traspasado los tiempos entonces y que hoy lo usamos mucho los cristianos, que desgraciadamente a veces lo usamos como un cliché y no un cliché. Es algo que nos trae a la realidad de que así que si un hombre pudo padecer las tribulaciones, las necesidades y enfrentarse a toda esta clase de riesgos y de persecución y permanecer firme y escribir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cualquier hijo de Dios que cree en Cristo y confía en Cristo como Dios y Salvador, si realmente tiene una comunión íntima con Él y está ligado a Él íntimamente, también puede pasar por una experiencia y no importa por lo que esté pasando, decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De ese poder está hablando aquí la Biblia cuando dice que recibieron los cristianos poder del Espíritu Santo. En Juan 15, versículos 4 y 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En Gálatas 5, versículo del 22-23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Jesucristo habla de llevar mucho fruto. Y aquí el apóstol Pablo, hablando inspirado por el Espíritu Santo, habla del fruto del Espíritu. El Espíritu Santo es quien nos da todo aquello que Jesús prometió que íbamos a recibir. Él nos da poder y Él nos capacita. Ahora, ¿qué significa capacitar a un discípulo de Jesucristo? Cuando el Espíritu Santo capacita a un discípulo de Jesucristo, hace que esa persona sea capaz de desarrollar y cumplir el llamado que ha recibido de parte de Dios. Es decir, Él te da poder para llevar a cabo todo aquello que el mismo Dios te ha encomendado hacer. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo capacita a la iglesia cristiana. En este punto yo quería llegar. La iglesia cristiana es un cuerpo, ya lo hemos visto en estudios pasados. Y un cuerpo tiene diferentes partes y cada parte del cuerpo tiene una función. Estamos estudiando el capítulo 12 de 1 Corintios. Vamos a ver ahí los versículos de 4 al 11. Vamos a comenzar a leer. Dice ahí, a partir del versículo 4: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Vamos a volver a leer, porque aquí en estos 3 versículos hay encerrado un mensaje poderoso. Versículo 4.
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo de Dios que da los dones es el mismo. Hay diversidad del ministerio, pero aunque haya diversidad de ministerio, Jesucristo es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Qué significa esto? Que independientemente del don que tú tengas, que te lo da el Espíritu Santo, que el ministerio que tú tengas, que es al cual tú eres llamado en Jesucristo, o que la operación que tú hagas, que es la que Dios pone en tu corazón, tanto el querer como el hacer para hacer, y te capacita para hacerlo, no significa que tú seas más importante que tu hermano, o que tú estés apartado de él, o que seas una partícula aparte del cuerpo de Cristo, y que tú seas el que tienes más poder, el que llevas más gloria. Eso no significa. Dios es uno, y lo que está haciendo es capacitar a cada persona de su cuerpo, de su iglesia, para que cada uno cumpla la función a la cual fue llamado, y así poder edificar a la iglesia, y la iglesia sea un cuerpo vivo que camine en el poder del Espíritu Santo y cumpla la función para la cual la iglesia fue llamada en esta tierra, en este mundo. Eso es lo que significa. No significa de que nadie se va a lograr en sí mismo, sino que use lo que Dios le está dando para la edificación de la iglesia. A partir del versículo 7 dice: pero a cada uno le está dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este está dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, yo no voy a operar, a no ser que Dios lo quiera, en todos los dones del Espíritu Santo. Ni voy a participar en todos los ministerios, ni voy a hacer todas las operaciones, porque yo no soy Dios, yo no soy omnipresente, ni soy todopoderoso. Solamente es Dios. Nuevamente repito, la iglesia cristiana es un cuerpo, y el Espíritu Santo es el encargado de capacitar a la iglesia cristiana. Cuando Él reparte, cuando Él da dones, cuando se hace un llamamiento de parte de Dios a los cristianos, cuando se le llama un ministerio, cuando se le capacita para hacer una operación, para hacer una función en la iglesia, realizar alguna obra en la iglesia cristiana, eso significa que está bajo la guía del Dios vivo y verdadero a través del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, que es el que se manifiesta ahora en nosotros, es uno, y Él es el que provoca que todas esas cosas se manifiesten en la iglesia, no para exaltar a nadie. El hecho de que tengas un don no significa que tú eres más importante que tu hermano. Sencillamente te fue dado para servir a tu hermano, para servir a la iglesia. Te fue dado eso. Y si hay alguien que hay que engrandecer, es el nombre de Jesús. Nada más. Aquella persona que se engrandezca a sí mismo por un don que tenga, el tal está envanecido. Los dones espirituales se refieren a las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu de Dios en la iglesia cristiana a través de los creyentes en Jesucristo. Estos dones son para el bien de todos y capacitan a los cristianos para realizar una operación, un servicio o un ministerio. En Zacarías 4:6, allí dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aunque esta palabra se le dio a Zorobabel, se aplica a todos los creyentes, ya que ni la fuerza militar, ni el poder político, ni la fuerza humana pueden realizar la obra de Dios. Y aquí hay un mensaje subliminal muy directo para aquellos que piensan que por estar aliados al poder político de una nación, entonces que son fuertes. Desgraciadamente, el hombre tiende a realizar alianzas en la tierra, y hay muchos hijos de Dios
que comenzaron muy bien en su vida, pero que se les presentó la oportunidad de presentar alianzas. Y porque se creen que han hecho alianzas con el poder político, entonces es que ahora son fuertes. Y eso es un punto que está bien mal en sus vidas. Que pongan su vista nuevamente en aquel en que verdaderamente les da el poder, que es el Dios vivo verdadero, porque ni siquiera el político tiene nada realmente firme en sus manos, porque aún su vida depende del Dios vivo verdadero. Si el Dios vivo verdadero dice al político, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegan tus días, se va, se muere y se va aparte de este mundo. Así que en el poder político no descansa realmente la fuerza de ningún hombre en la tierra, y mucho menos de un hijo de Dios. Los creyentes pueden realizar la obra de Dios y cumplir el propósito para lo que fueron llamados si son capacitados por el Espíritu Santo. Los dones espirituales capacitan a la iglesia cristiana para que pueda realizar el llamado que tiene de parte de Dios y cumplir el propósito para el cual ha sido llamada esta iglesia, que es la iglesia de Dios verdadero. En 1 Corintios 12, versículo del 12 en adelante, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esto lo está diciendo ahí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y está describiendo a la iglesia comparándola con el cuerpo humano, dando a entender que así como cada órgano del cuerpo humano, cada parte del cuerpo humano tiene una función, así cada creyente en el cuerpo de Cristo, según lo que ha recibido por el Espíritu Santo, por la impartición del Espíritu Santo, tiene una función. A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayunan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Mira las preguntas que hace ahí el apóstol Pablo, versículo 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen
todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Aquí hay una parte bien importante que no podemos pasar por alto. Y es justo en esta parte que después que él hace una descripción del cuerpo de la iglesia, haciendo una analogía al cuerpo humano y determinando que así como el cuerpo humano tiene diferentes órganos y partes del cuerpo, que cada uno cumple una función, así también la iglesia. Pero termina con estas preguntas que le está haciendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Corintios había un desorden muy grande, una iglesia con todos los dones del Espíritu Santo, pero un desorden muy grande. Y justamente el apóstol Pablo la toma para discipularla, para reprenderla por lo que estaba pasando allí, y les enseña acerca de esto. Porque habían personas que según los dones que tenían estaban envanecidos, como sucede hoy también en la iglesia cristiana. Hay personas que se envanecen porque tienen dones que resaltan siempre a la vista, y por eso piensan de que son los más ungidos, como que son los que hablan en lengua, o los que hacen milagros, o los que hacen sanidades. Somos los más ungidos porque hacemos cosas que todo el mundo ve, cosas que se manifiestan como poderosas. Pero Dios está hablando aquí de que todas las cosas son dadas por el mismo Espíritu. Por lo tanto, no puedes desechar ni puedes minimizar nada de lo que Dios te da, ni puedes despreciarlo, porque es Dios el que lo está dando, y lo está dando para el provecho y para la edificación de la iglesia, y para que se cumpla la obra de la iglesia, que es necesaria que se haga a través del Espíritu Santo. Por eso el mismo apóstol Pablo, que él está diciendo, en una lectura anterior leímos, que él ha padecido más persecuciones, ha padecido más tribulaciones, pero que él no se gloría en eso. Y en otras cartas dice, yo hablo más lengua que todos ustedes, yo interpreto más, yo hago más. Sin embargo, eso no lo hace por él, lo hace por el poder de Dios, y vuelvo a glorificar el nombre de Dios. Y aquí ese apóstol Pablo está diciendo, estás poniendo unas preguntas que son muy importantes a aquellos que están en desorden, a aquellos que se jactan y a aquellos que no han entendido bien el propósito de los dones, el propósito de los ministerios y el propósito de las operaciones que hace Dios en su iglesia a través del Espíritu Santo. Y las preguntas son, las vamos a repetir. En este punto debiéramos meditar también todos los cristianos, no solamente de que si el Espíritu Santo me bautizó y me dio el don de lengua, me bautizó y me dio el don de sanidad, el don de interpretación de lengua. No. Estas preguntas dicen, ¿son todos apóstoles de Jesucristo? El que diga que sí está mintiendo. Y no le está mintiendo al hombre, le está mintiendo al Espíritu Santo. ¿Son todos profetas de Jesucristo? El que diga que sí le está mintiendo. Y no le está mintiendo al hombre, le está mintiendo al Espíritu Santo. ¿Todos son maestros de Jesucristo? El que diga que sí le está mintiendo. Y no le está mintiendo al hombre, le está mintiendo al Espíritu Santo. ¿Hacen todos milagros en la iglesia de Cristo a través del poder del Espíritu Santo? El que diga que sí está mintiendo. Y no le está mintiendo a un hombre, le está mintiendo al Espíritu Santo. ¿Tienen todos dones de sanidad? Los dones de sanidad del Espíritu Santo. El que diga que sí está mintiendo. Y no le está mintiendo a un hombre, le está mintiendo al Espíritu Santo. ¿Hablan todos lenguas? El que diga que sí está mintiendo y no le está mintiendo, le está mintiendo al Espíritu Santo. Y aquí lo está preguntando un hombre que dice, yo hablo más lengua que todos ustedes, pero él está diciendo, ¿hablan todos lenguas? No, porque todos no son lenguas. Si todo fuese lengua, ¿dónde estaría la otra parte del cuerpo? Y el que diga que sí, que todos hablan lengua, no le está mintiendo un hombre, le está mintiendo el Espíritu Santo. Interpretan todos interpretan el don de lengua, todos interpretan lo oculto,
de la sabiduría de Dios. No. Y el que diga que sí está mintiendo. Y le está mintiendo al Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pablo termina diciendo, procurad pues los dones mejores. Y termina allí, mas yo os muestro un camino más excelente. En el estudio que viene vamos a ver ese camino más excelente que el apóstol Pablo nos expone y nos enseña a la iglesia de Cristo, a la iglesia del Dios vivo y verdadero, a la iglesia del Dios viviente. Hasta aquí el estudio de hoy. Si alguna hermana o un hermano tiene alguna pregunta, o vamos a orar para terminar el estudio. Sí, Dios, te damos gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Dios, por cada palabra aquí dada, Señor. Te pedimos, Dios, que hagas rema en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, a que tu propósito se cumpla en nuestras vidas, Padre. Que cada estudio, cada palabra que se dé aquí transforme nuestras vidas conforme a tu voluntad. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Amén.